Bien, vamos a dar una última parametrización y caracterización de la geometría de Arqueta, aunque supongo que se ocurrirán muchas aportaciones y demás, pero cada cual que vaya sumando a la Arqueta sus inquietudes, vamos. Nosotros en principio vaya esto es como una introducción. Vamos a, por ejemplo, debemos de, en primer lugar, determinar un poco cuál es el fondo de la arqueta. Que el fondo sea automático. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí 100 y aquí 200, esto se nos queda aquí, con lo cual la arqueta se queda un poco pisando el tubo. Entonces nosotros vamos a crear, por ejemplo, un parámetro que llamamos z máximo, que será de ejemplar. ¿De acuerdo? Y vamos a meter como son realmente valores formulados. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a crear otro parámetro que llamaremos diámetro máximo, también de ejemplar. Como los otros son de tubería, para no crear. Bueno, no, yo creo que da igual. Longitud, parámetro, longitud, bien, restricciones. De ejemplar, aceptamos. ¿Vale? Entonces el diámetro máximo, si D1 es mayor que D2, pues entonces será D1 y en caso contrario será D2. ¿Vale? En este caso son iguales. Si aquí ponemos 125, pues me cogerá el valor de 125. Y ahora, la profundidad máxima de la arqueta será el diámetro máximo. Por regla general, el tubo más bajo debe ser el más gordo, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así. Más si Z1 es mayor que Z2, Z1 en caso contrario Z2. ¿Vale? Entonces será la suma de ese valor. ¿Vale? Entonces, el fondo, el Z fondo debe ser Z máximo más el grueso de la pared. Si aplicamos, acepto, nos vamos a la vista 3D, ponemos el modelo alámbrico, y ahora aquí se nos ha ido. No, probablemente es que aquí tiene pinta que es que está sumado ya el grueso de pared, puede ser. No. Ah, no, perdón. Es el diámetro máximo partido por 2, pues claro. No, el diámetro máximo, no. Es Z máximo. Aquí es Z máximo partido por 2. Y aquí en la pared. Ahora, ¿lo veis? Tiene que ser tangente, ¿vale? Perdonad la improvisación. Y ahora tendríamos que coger y parametrizar la altura, que no lo hemos parametrizado, la altura de la arqueta. Entonces, pues bueno, podemos dar un valor nuevo. Como x y z, pues vamos a darle z si os parece. Debe ser de ejemplar, porque cada arqueta podrá tener una altura. Y que se dará, vale, ahí, acepta y acepta. Con lo cual, esto en la vista frontal acotaremos desde el plano nivel de referencia ahí, y esto, espérate, vamos a darle algún valor, bueno, aunque no hace falta, este debe ser valor z. Vamos a darle, por ejemplo, 200. ¿Vale? Con lo cual, eso lo tenemos todo parametrizado correctamente. Tendremos que determinar la longitud del tubo 2, que era el que inicié antes la parametrización. La longitud del tubo 2 dependerá del ángulo. Si os dais cuenta, claro, cuando esto tenga valor de 45,
esto es, si es un triángulo, o sea, lo normal, este lado será la mitad del lado Y, y el ángulo que es este, o es este, será el seno. Con lo cual nosotros tendremos que hacer, formular, vamos, lo tengo aquí en una chuleta, yo os la copio, sí. El ángulo va entre, ángulo es menor de 45 grados, el ángulo es mayor de 135. Si ese o ese se da el caso que es dependiente, esto se da igual, a x partido por 2 más el x partido por 2, x partido por 2 partido por el coseno del ángulo. En caso contrario será y partido por 2 partido el seno del ángulo. Bueno, no hace falta sobre el paréntesis. ¿Qué he dicho? Coma inesperada. Vamos a ver, sí. ¿Es esto ese valor? Sí. Ángulo. Falta aquí un paréntesis y aquí me falta otro paréntesis. Ahora sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Veis que funciona correctamente, se ha quedado justo en el punto. Si yo pongo, por ejemplo, aquí 30 grados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si pongo aquí 45, bien. Si pongo 60, bien. Vale, 90, ¿de acuerdo? Perfecto. Un poco más de esto. Ahora, podríamos, por ejemplo, parametrizar la dimensión real de la arqueta. Las normas de toda la vida, vamos, de siempre, y el código nos define que en función, aquí tenéis el extracto del código, la dimensión de la arqueta depende del tubo, del diámetro de salida. El tubo de 100, de 150, de 200, de 150 y tal. Por lo cual nosotros podemos coger, bueno, indudablemente introducir el valor, consultar la tabla, hacerlo manualmente, o bueno, ya que estamos con esto, si lo podemos parametrizar, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, para eso, Revit permite tiene una fórmula que es bastante interesante. Voy a salvar esto. Una fórmula que es bastante interesante, que es el Cyclookup. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. Nosotros, esta tabla, espérate, lo vuelvo a sacar. Esta tabla de dimensiones la trasladamos a un archivo de texto separado por coma o punto y coma, ¿no? En el cual la primera columna, esto se puede hacer en Excel y se exporta a un archivo CSV, ¿vale? En el cual, por un lado, definimos un encabezamiento que sería el diámetro, qué tipo de parámetro es y en qué unidades se mide, el parámetro, qué tipo son longitudes y en milímetros, parámetro, longitud y milímetros. Por lo cual tenemos estos valores de esta tabla. Lo que pasa es que, claro, hay que poner esto un poco en correspondencia con
con los diámetros ciertos con lo que trabajemos o con los que... Porque aquí, claro, aquí aparece 100, 150, tal, pero normalmente, por ejemplo, existe eso 75, existe 90, existe 100, 110, 125, 160. Eso hay un poco que desarrollarlo, ¿no? En este caso, pues bueno, yo he incluido estos valores, 75, la arqueta es de 40, 300 por 400, 90, con lo cual hacemos una transposición de esta tabla a unos valores en un archivo de texto, ¿vale? Que hemos denominado dimensión de arquetas, dim/arquetas. Nosotros cogemos y en Revit creamos un parámetro de texto que vamos a llamar, por ejemplo, tabla arquetas, ¿vale? Que es de tipo, lo vamos a archivar, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo en común, vamos a dejarlo como texto y vamos a archivarlo en fontanería, ¿no? Por ser un poco fontanería. Acepta. Y aquí tenemos gestionar tabla de consulta. Aquí en gestionar tabla de consulta tenemos que importar ese archivo. Ese archivo, a ver dónde lo tengo yo puesto. Dim tabla arqueta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahora aquí a ese parámetro de texto dim-arquetas, ¿no? Era así el nombre, dim-arquetas, vale, es ese valor. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a definir que las dimensiones de ancho y tal, en lugar de coger que sea un valor numérico aleatorio y tal, pues que se define en base a esa tabla, una consulta en esa tabla. ¿Cómo se hace? ¿Esa fórmula en qué consiste? Esto realmente es una herramienta bastante útil y nos puede servir para un montón de cosas. En primer lugar, el primer parámetro que tiene esta fórmula es el nombre de la tabla de consulta, que en este caso lo hemos archivado en el parámetro tabla. Podemos tener varias tablas para distintas consultas, ¿no? Tabla arqueta. Ahora, ¿cuál es el parámetro de encabezamiento? Lo coloco aquí, aunque ahora se perderá. Parámetro de encabezamiento, nosotros estamos en el X, ¿no? Y luego el Y. El parámetro de encabezamiento es el X. Por supuesto tiene que coincidir mayúscula y minúscula. Si no encuentro el valor, dará, en caso de no encontrar el valor, ¿qué número da? Pues vamos a poner, por ejemplo, 1 metro. Si no encuentro el valor, la arqueta que nos va a poner es de 1 metro. Si ponemos un tubo de una dimensión extraña que no esté en la tabla, pues nos saldrá una arqueta muy grande, ¿eh? Y ahora, ¿cuál es el valor que va a hacer la consulta? Claro, pues el valor que va a hacer la consulta es el diámetro máximo que lo hemos creado, lo hemos buscado antes, ¿vale? Y ahí quedaría todo. Lo que ocurre es que realmente estas dimensiones de arquetas son las dimensiones interiores. Nosotros hemos restringido las dimensiones exteriores. Tendremos que sumarle 2 veces la pared, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, si nosotros aquí, imagínate, ponemos 75, sería 40, 400 por 400 más 100 y 100 serían 600, ¿vale? Pero si, por ejemplo, imagínate, nosotros ponemos aquí un valor raro, 1100, vamos, 105, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque ese valor no está en la tabla de consulta, con lo cual hay que ser un poco en eso, hay que ser ordenado, ¿vale? Y esta misma fórmula la copiamos aquí y cambiamos en lugar de y, ponemos, en lugar de x ponemos y ya tenemos la familia, pues bueno, bastante más desarrollada y bastante operativa, ¿no? Cuando terminemos la familia, antes de importarlo y demás, es aconsejable poner los valores, unos valores de defecto razonables, ¿vale? Por ejemplo,
lo dejamos en 100, aceptamos, guardamos, cargamos el proyecto, sobreescribimos. Habéis visto cómo se han redimensionado. Podéis ver si yo este tubo, que son, este es de 100, si yo estos dos tubos los paso, por ejemplo, a 90, habéis visto cómo la arqueta se ha redimensionado. Si esta lo paso a 200, cómo se ha redimensionado. Bueno, pues supongo que os puede servir de ayuda. A mí me costó llegar a estas conclusiones y bueno, desde luego se puede hacer un orificio, se puede mejorar esto mucho, ¿no? Pero bueno, básicamente para un esquema de instalación y demás, y podéis seguir desarrollando el asunto con esta línea introductoria que os he propuesto. De tema de familia lo vamos a, yo creo que con esto os da pie para seguir trabajando vosotros. En otros vídeos los que intentaré las conclusiones que he podido sacar para un poco ayudaros al cálculo, es decir, en base al proyecto, pues bueno, para dimensionado de redes y bueno, y alguna cosa más que quizás según vuestros comentarios podamos continuar. Venga, un saludo, hasta ahora.